Buenas a todos y todas y bienvenidos a 13 Lunas, vuestro canal en YouTube sobre magia, brujería, paganismo y espiritualidad. Yo soy Harwe y hoy vengo a contaros un poco de todo sobre cómo leemos en la comunidad y cómo yo creo que podemos mejorar a la hora de leer. En el vídeo de hoy me gustaría tanto daros unos consejos para leer mejor a vuestros autores favoritos, como recomendaros algunos autores que para mí son básicos. Primero voy a empezar por los consejos. Y el consejo número 1 es: vete a los clásicos. El paganismo es verdad que se puede entender como un neopaganismo y que es una representación o recreación actual de cultos de la tierra. Sin embargo, siempre es útil ver qué ha sido lo que han hecho personas que vinieron antes que nosotros. En este caso, por ejemplo, si voy a empezar a transitar un camino nórdico, pues no me voy a ir a un libro que me lo cuente de tercera mano, sino que debería irme a un libro que me lo contara de primera. Así como si voy a empezar a estudiar Wicca, pues voy a hacer lo mismo. Consejo número 2. Los clásicos no siempre son libros de neopaganismo. Y aquí ya no estoy hablando de nada de mitología, estoy hablando de que nos hace falta como comunidad también leer historia y antropología, así como estudios comparados de la religión. Esto me parece esencial, porque muchas veces en esos libros se dan claves para entender y no pasar por alto aquellos términos que normalmente utilizamos y que consideramos que sabemos de sobra lo que significan. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos es un antropólogo llamado Roy Rappaport. Me encanta Rappaport porque da una visión muy clara y una definición muy clara de qué es un ritual, que es algo que los neopaganos normalmente damos por sentado y decimos: «Ah, eso ya lo sé». Y sin embargo, Rappaport dice más o menos que un ritual es un conjunto de símbolos de los cuales el que lo hace no tiene control sobre su codificación, es decir, que somos completamente ajenos, nos viene ya dado por la sociedad cómo usamos esos símbolos con una finalidad concreta, y que normalmente los rituales son cosas repetitivas. Este tipo de cosas siempre vienen bien, porque además te dan una visión mucho más científica y mucho más clara, porque es gente que se ha dedicado a estudiar y a vivir las costumbres de tribus que tienen un comportamiento en algunos sentidos bastante similares a los antiguos paganos que habitaban en otras partes del mundo. Consejo número 3. No juzgues a un autor como si fuera contemporáneo, especialmente si es un clásico. Un bello ejemplo de esto es cuando me dicen que fulano era misógino o machista, o incluso homófobo. Y a lo mejor es que en la época de fulano estaba muy mal visto ser homosexual o ser defensor de los derechos de la mujer. Las mujeres, los homosexuales, las minorías, siempre hemos tenido aliados. También siempre hemos tenido personas que nos han querido echar abajo. Pero en cualquier caso, un autor lo que quiere es publicar su libro y que no se lo echen atrás, especialmente si hay algún tipo de censura. Este tipo de comentarios los he escuchado incluso de autores del siglo XX, pero hay que pensar que el contexto sociocultural de los años 50, 60, 70 en adelante era muy diferente del contexto sociocultural que tenemos ahora. Así que siempre que leas a un autor, recuerda cuál es su contexto sociocultural, dónde nació esa persona y cuándo está escribiendo eso. Y si hay algún tipo de ley que haga malo o feo lo que está diciendo, porque puede simplemente que no sea su culpa. Consejo número 4. Ten en cuenta que algunos de los textos clásicos del neopaganismo nos vienen contados por terceros. Y esto va entroncado directamente con el punto anterior. Muchas veces no nos damos cuenta de que los textos clásicos nos vienen contados por una persona que los compiló. Puede ser un monje en algún monasterio, como por ejemplo el caso de San Beda, el Venerable. Puede ser alguien que ha compilado algo porque le gustaba, tal es el caso de Snorri, el de las Edas de Snorri. Hay muchísima gente que se dedicó, siendo monje, porque le interesó este tema, a compilar mitologías antiguas que pensaba que estaban perdidas. Y con toda su buena fe las compiló todo ese folclore,
Lo que pasa es que le dio su punto de vista. Y aquí estamos de nuevo en el contexto del autor, en el contexto del poeta. Consejo número 5. No des por hecho que los términos significan lo mismo que significan ahora. Un ejemplo de esto es la palabra demonio. La palabra demonio ahora tiene una connotación muy peyorativa. Sin embargo, hace muchos milenios la palabra demonio en realidad era la palabra daimon, que hacía referencia a un espíritu de la naturaleza. Con el tiempo, las interpretaciones y las subsiguientes traducciones, eso ha llegado a nosotros como demonio. Pero si nos metemos en el contexto sociocultural de la persona que está escribiendo ese poema o ese texto, nos damos cuenta de que demonio no significa exactamente demonio. También hay que tener en cuenta que hay textos que nos han venido a través de los enemigos directos de determinadas tribus. Por ejemplo, muchísimas, infinidad, en cantidades industriales de las tradiciones orales asirias y babilónicas nos vinieron a través de los hebreos, que habían hecho verdaderas masacres con esas leyendas e historias. Y por supuesto habían demonizado en el sentido actual a algunos de sus dioses. Tal es el caso, por ejemplo, de la diosa Astarte, que se convirtió en Ashtoret, que significa, es un juego de palabras con la palabra Boshet, que significa abominación. Y de ahí nace el demonio, y eso sí es un demonio con la connotación que tiene hoy en día Astarot. Y recordadme que en algún momento os hable de los daimones porque esto es importante, sobre todo para los que os gusta muchísimo Sumeria y Mesopotamia. Último consejo, consejo número 6. Mira muy bien las bibliografías de los libros de autores que no sean clásicos. Las bibliografías te van a decir hasta qué punto el autor ha hecho su trabajo mediante unas fuentes contrastadas y fidedignas. Aunque a mí me encanten los clásicos, lógicamente también leo a nuevos autores y de hecho yo me dedico a escribir sobre estos temas. Pero es muy importante acompañar todos, si no la mayoría, de unas buenas fuentes bibliográficas. Eso significa que has hecho los deberes, que has trabajado de verdad y que tienes unos conocimientos que van más allá de tu gnosis personal. Si yo estoy delante de un libro y la única fuente que tengo en esa bibliografía es el libro de las sombras del autor, pues la verdad es que no tengo forma de comprobar si ha trabajado o no ha trabajado. Yo no puedo decir si eso está bien o mal. Y hasta aquí la parte de consejos. Ahora os voy a enseñar algunos libros y os voy a decir también algunos libros porque esos los tengo en formato electrónico y no os los puedo enseñar. Uno de mis favoritos es este, Ecology, Meaning and Religion. Lo siento para los que no habléis español, pero creo que no está en español. Este es un compendio de artículos de Roy Rappaport, que era el autor que os decía antes, que era antropólogo, y tiene algunos artículos muy interesantes, sobre todo en cuanto a sobre todo rituales, es lo que tiene Rappaport de importante, y también en cuanto a la interacción del ser humano con el entorno. Del mismo autor, uno de los libros que más me encanta es este, que es un pedazo de tocho. Se llama Ritual y religión en la formación de la humanidad. Me gusta mucho Rappaport, ¿verdad? Creo que se nota. Pero como no todo el monte es orégano y no toda la antropología es Rappaport, también os quiero recomendar muy fuertemente a un autor llamado Marvin Harris, que ya falleció hace unos años y que principalmente tenía un libro que os puede entusiasmar a muchos de vosotros, especialmente los que practicáis brujería. Se trata de Vacas, cerdos, guerras y brujas. Sí, ese es el título. Vacas, cerdos, guerras y brujas. Es uno de los clásicos de la antropología. Y en Vacas, cerdos, guerras y brujas hay un par de capítulos que os puede interesar especialmente. Uno de ellos es el de los cerdos, sobre todo si tenéis alguna creencia asociada a cosas como sacrificios o tenéis alguna civilización en vuestro punto de mira que realizara sacrificios de animales. Uno de esos capítulos está específicamente entroncado con los Marin, que son una tribu, creo recordar que de Papúa Nueva Guinea, que realizaba sacrificios a los antepasados.
Ese libro también se llama Cerdos para los antepasados y también es una lectura muy agradable de tener en cuanto a la antropología. Y a mí la verdad es que me gusta mucho. Cerdos para los antepasados y Vacas, cerdos, guerras y brujas, en el aspecto de los cerdos, habla de cómo se realizan los sacrificios rituales y qué finalidad tienen para un grupo humano entero. Así que os puede servir mejor para entender a todas aquellas culturas que hace muchos siglos realizaban sacrificios, aunque vosotros no lo hagáis. Recuerda, no juzgues a las culturas antiguas según tu paradigma. En cuanto a la parte de las brujas, Marvin Harris es especialmente brillante. Hace un análisis de los ungüentos voladores de las brujas que a mí me encanta e incluso se atreve a dar un par de pistas. Para todos aquellos que sois paganos y que seguís un panteón en particular, os pueden venir siempre bien libros clásicos y de toda la vida. Por ejemplo, las Edas, tanto la Edad Mayor como la Edad Menor en el caso de los nórdicos. Para los celtas irlandeses, lo mejor es que os leáis el libro de las invasiones. El Mabinogion para todos aquellos que vais por la otra parte de los celtas. En cuanto a la gente que os encanta el panteón sumerio y mesopotámico, os recomiendo especialmente, y esto ya no es un libro clásico, pero tiene mucho de libros clásicos y saca los poemas directamente de las tablillas, la obra de Samuel Noah Kramer. En general, casi cualquier libro de Samuel Noah Kramer. Me gusta especialmente un libro que tiene dedicado a Inanna, que se llama Reina del Cielo y la Tierra, creo que no está traducido al castellano, con Diane Wolfstein, pero hay infinidad de libros antiguos y clásicos que están esperando a que los leas. Y por último, un apunte importante para mi propia comunidad, los wiccanos. Sé que muchos de vosotros estudiáis a partir de libros contemporáneos y muchas páginas de internet, pero os animo infinito a iros a los libros de referencia antiguos. Por ejemplo, tengo en la mano El significado de la brujería de Gerald Gardner. Soy consciente de que Gardner no es que sea una persona con una gran prosa, pero siempre es interesante leer al padre de la brujería. Y si no, es este libro, otros de los muchos que tiene. Pero hay que reconocer que hizo un grandísimo trabajo por hacer que todas nuestras religiones, incluyendo a los que ahora son otros neopaganismos, y que fueran reconocidos en todo el mundo. También os quiero recomendar este otro libro que es Wicca, una guía comprensiva para una antigua religión en un mundo moderno, de Vivian Crowley. Este libro está muy adaptado a una sociedad mucho más moderna y quizá os resulte un poquito más liviano y fácil de entender. Otro clásico que no tengo aquí físicamente porque lo tengo guardado y no encuentro ahora mismo dónde está ese libro, pero sé que lo tengo, es La brujería del futuro de Doreen Valiente. Tanto ese como Natural Magic, magia natural, de la misma autora, me apasionan y especialmente el segundo me parece genial para toda aquella bruja, sea wicana o no, que quiera hacer un camino verde. Como colofón de este vídeo quiero hacer un pequeño alegato. Veréis, yo misma me dedico a escribir libros y creo que la innovación es necesaria. Sin embargo, también veo que muchas veces prescindimos de lo que ya se ha hecho y creo que es tiempo de que empecemos a honrar a esas personas que han hecho el mismo trabajo que nosotros hacemos ahora porque de alguna manera son nuestros antepasados ideológicos. Así que siempre con respeto y teniendo en cuenta que tenían otro contexto sociocultural, podemos sacar mucho en claro de las personas que vinieron antes que nosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado instructivo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso grande. ¡Mua! ¡Hasta luego!